primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este jueves 24. Quiero agradecerles a todos su asistencia, su participación, el interés que han tenido por este tema tan importante. Gracias a Latin ID por organizar este webinar y por compartirnos todo el conocimiento acerca de verificar todas las aristas de la identidad de nuestros clientes. Algo muy importante y que debemos saber como empresas, como ciudadanos, es muy importante reconocerlos y apoyarnos con todas las herramientas que podamos. Sin más preámbulo, pues agradezco a todos y cedo la palabra a Andrés, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. A FinTech México también por el espacio. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de esto que llamamos como concepto Full Circle KYC y voy a empezar a compartir la pantalla. Mi nombre es Andrés Millán, yo soy encargado de Merca aquí en Latin ID y nosotros nos dedicamos mucho a todos estos temas de identidad y queríamos platicar con los miembros de la asociación acerca de cómo es que podemos mejorar nuestros procesos de onboarding y al mismo tiempo proteger la identidad de nuestros clientes y al mismo tiempo proteger el negocio. Entonces, de ahí viene esta plática en la que vamos a hablar acerca de el robo de identidad, la creación de identidades falsas, cómo estamos en México en estos temas, cuáles son las diferentes aristas y conceptos con los que podemos construir identidades y después vamos a pasar a una parte más técnica, más de ciberseguridad con nuestro jefe de innovación, Josué García, quien nos va a platicar acerca de cómo es que podemos crear estos balances y evitar las fricciones que tanto en operación nos cuestan clientes. Entonces, sabemos que nunca queremos dejar ir a un cliente, pero también sabemos que tenemos que resguardar estos procesos para poder salir a flote. Entonces, esta es una vista general de los temas que vamos a abarcar el día de hoy. Esperemos que les sean de muchísima utilidad. Al cierre de la presentación vamos a tener un Q&A, entonces ahí podemos despejar cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo. Con gusto vamos a estar aquí para resolverla. Entonces, comenzamos. Les platico nada más brevemente. Nosotros somos Latin ID. Somos una empresa experta en tecnología de seguridad. Llevamos ya más de 30 años en el mercado nacional de identificación automática de cosas y de personas. Tenemos muchísima experiencia con temas de identificación ciudadana mediante biometría y creación de bases de datos biométricas, siempre cuidando temas de privacidad de datos, porque al final del día es cuidar la identidad de las personas que como seres humanos, como derechos fundamentales, pues es de las pocas cosas que debemos de proteger realmente. Tenemos sucursales en Monterrey, Guadalajara y aquí en la matriz estamos en Ciudad de México, en la San Miguel Chapultepec, cuando quieran venir a visitarnos. Pero bueno, comencemos con el tema y empecemos hablando de el robo de identidad. De acuerdo al INAI, el robo de identidad es la apropiación o hacerse pasar por otra persona para asumir la identidad de la misma. Esto es cuando nos roban la credencial de lector, cuando se roban fotocopias de nuestros documentos y van y hacen trámites a nuestro nombre. Otro tipo de forma de fraude que conocemos mucho aquí en México, lamentablemente, es identidades sintéticas e identidades falsas. ¿Qué es una identidad sintética? Es cuando se roban una identidad que es parcialmente real y la alimentan con información falsa. Entonces creamos un mix de identidades entre reales y falsas para poder cometer actos ilícitos. Y bueno, una identidad falsa es una identidad completamente que se crea de cero, que no existe y que se crea con datos apócrifos. Ahora, ¿cómo estamos en temas de robo de identidad aquí en México? Como podemos ver en el mapa que estamos presentando rápidamente, en Quintana Roo es donde tenemos un alto índice y así es como se van marcando las regiones. ¿A qué le debemos este tipo de fenómenos aquí en México? Que no contamos con un padrón centralizado de identidad. Tenemos diferentes instituciones que van albergando partes de nuestra identidad como ciudadanos,
pero no hay un tema como en Estados Unidos o en países de Europa que te dan tu DNI desde nacimiento o que te asignan un número como en China o que tenemos todos estos tipos de formas de identificar a una persona desde el nacimiento. Entonces, de ahí que surja, de ahí que México a nivel mundial estemos en el 8º lugar en temas de robo de identidad y en Latinoamérica somos el 2º. Ahora, y en 2020 fue un año único en el que vivimos, como ya lo hemos escuchado desde marzo del 2020, pandemia. Entonces, migramos a temas de de trabajo remoto y empiezan los ataques en ciberseguridad, se incrementan y por ende los temas de robo de identidad. Nosotros estamos ya guardando básicamente en nuestra cajita negra que es nuestro smartphone, credenciales, fotos de nuestra INE, fotos de comprobante de domicilio, estados de cuenta y si un hacker llega o ni siquiera lo llamamos un hacker, alguien con acceso a nuestra contraseña que a veces es nuestro nombre y nuestro año de nacimiento al final, puede acceder a nuestra información y robar nuestra identidad con la mano en la cintura. Y en el 2020 estamos hablando que hubo 60,449 reclamaciones ante la Conducef, que es la entidad en la que ustedes pueden ir a reportar temas de robo de identidad, por posibles casos de fraude a causa de este delito que al día de hoy lamentablemente no está tipificado. Ha habido propuestas, ahí están, pero no se ha logrado llegar a un punto en el que si tú cometes un delito por robo de identidad o creación de identidad falsa, pueda ser condenado o ser encarcelado por esto porque no hay la materia suficiente en temas de regulación. Y bueno, añadiéndole a este tema para que tengamos todo el contexto aquí en México, ¿por qué pasan estas cosas? Estamos hablando que en enero se perdieron 1,446 libretas de pasaporte. ¿Qué quiere decir? Material para emitir identificaciones oficiales se perdió. Entonces, por ahí debe andar en el mercado negro, por ahí puede que a cualquier emisor de créditos o emisor de cuentas bancarias le puedan meter un gol a través de estos pasaportes si no se cuenta con los mecanismos necesarios y con el mismo tema de la pandemia y la ciberseguridad que aquí en México o en las instituciones no ha habido la respuesta necesaria o la seriedad cuando estamos hablando de información de los usuarios. Vimos ataques en entidades como lo fue Conducet, el SAC, Banxico, Función Pública, el ISSSTE, todos estos ataques que representaron. Filtración de información de los ciudadanos, que ya está por ahí en la dark web, hasta en Google, ni siquiera tenemos que irnos tan adentro, y que está realmente exponiéndonos hasta a temas de fraude por robo de identidad con nuestros datos que una vez que han sido expuestos. Entonces, este fenómeno ya vimos que en México está latente, está presente. ¿Cómo es que podemos evitarlo o cómo es que podemos reducirlo? Debemos de verificar la identidad ya no solo a través de una identificación con una fotografía, es sumarle biometría, es sumarle factores sociales y revisar un perfil de una manera holística, por todos lados, recopilar la información que podamos recopilar y generar un expediente completo para que nuestro usuario se sienta seguro al momento de utilizar nuestros servicios. Ahora, ¿cuáles son estas aristas que en Latin ID nos gusta sumar para generar perfiles? La arista de la identidad nacional, la arista de la verificación de identidad biométrica y la arista de la información social, que son las que vamos a revisar a continuación. La arista de verificación de identidad nacional, todos los derechos, todos los ciudadanos o todo ser humano tienen derecho fundamental a la identidad y el Estado es quien debe garantizarnos lo mismo. Aquí en México, como lo garantiza o como nos llega a dar estos mecanismos para identificarnos son la INE, que es una credencial para votar, el pasaporte y con menos medidas de seguridad, pero que constitucionalmente son válidos, son la cartilla militar y la cédula profesional.
Aquí es importante que contemos con tecnología que nos permita verificar que el documento que está presentando nuestro usuario es auténtico. ¿Por qué? Porque si desde ese momento nos está presentando una identificación falsa, en ese momento nosotros ya estamos abriendo la puerta para que la biometría pase y el resto de las verificaciones que podamos hacer o aristas que podamos verificar pase. Entonces es bien importante que implementemos mecanismos para validar que esta verificación de identidad nacional pase por diferentes filtros. Ahora, para también poder tener este tema de la identidad nacional o complementarla o iniciar a cerrar otra arista de la identidad, es tomar en cuenta la identidad biométrica de las personas, que es estas características físicas y fisiológicas que van a ser prácticamente inmutables en los seres humanos, como son la biometría del rostro, la biometría de las huellas, las palmas, el iris, la voz, biometría de la firma. Ya empezar a juntar estos puntos, lo que nos va a brindar es empezar a conocer a nuestro usuario a un nivel mayor, a un nivel de, ok, ya verifiqué que contra el Estado tú eres una persona existente o un ciudadano, ahora vamos a reconocerte a ti como persona física, biológica, y vamos a machearlos estos dos aspectos. Ahora, aquí es importante mencionar que por temas y más en la comunidad fintech, pues estamos hablando de empresas que no cuentan con puntos físicos generalmente en los que el usuario se vaya a presentar. Si todo lo estamos haciendo a distancia, la única tecnología biométrica que hoy nos puede brindar un alto grado de asertividad es el reconocimiento facial. Y justo el portal PIMS lo que ha sacado ha sido un estudio en el que nos demuestra que 3 de cada 4 millennials se siente muy cómodo utilizando una selfie o la biometría facial para hacer un onboarding y lo encuentra seguro. Y es que hoy los está brindando una seguridad de arriba del 99.7% el reconocimiento facial que podemos integrar a través de servicios a nuestro onboarding. Y ahora sí, temas de verificación de información social. ¿A qué nos referimos con esto? Empezar a perfilar a nuestro usuario, pero no basándonos en formularios o en información solamente que él nos entrega, sino realmente verificándola contra fuentes reales. Ahora, ¿cómo podemos verificar temas de arraigo? Cuando nos entregan un comprobante de domicilio, es bien importante que verifiquemos o hagamos un cross-check en la información. Se puede contar hoy en día con tecnología que nos ayude a automatizar este proceso y al momento que ustedes reciban un CFE, un recibo de Telmex, hacer un cross-check de la información que contiene, revisar códigos de barras, hacer temas de escaneo de una imagen y revisar que esa imagen no haya sido alterada mediante Photoshop o cualquier programa de edición. Ese tipo de tecnología es la que podemos utilizar para comprobar el arraigo de una persona en temas de la documentación que nos está entregando. Temas de ingreso. La misma tecnología nos puede servir para revisar los comprobantes de ingreso de los principales bancos y comprobar temas de hacer sumas y restas, que los balances hagan sentido, igual que no haya sido falsificado en Photoshop. Todo este tipo de tecnología que el comercial Latin ID ofrece, nos puede ayudar muchísimo a entender que la información que nos está entregando es una información verídica. Comprobar el correo electrónico contra bases de datos conocida nos permite entender la reputación online de nuestro aplicante. Identificadores de geolocalización. Esto bajo regulación lo tenemos que hacer al momento de realizar o apertura de cuenta o una transacción. Temas de prevención de lavado de dinero y comprobar contra bases de datos de seguridad pública. Tenemos que asegurarnos, y esto ya es apegándonos a regulación, que no estamos permitiendo actos delictivos como lo es el lavado de dinero, temas de financiamiento al terrorismo o que no tengan incumplimiento en temas de auditoría con Hacienda. Verificación de identidad digital mediante Open Source Intelligence.
¿Qué es esta forma que la podemos hacer ya sea manual, automatizada, de extraer diferentes puntos de información de Internet mediante búsquedas y entender cómo es que esta persona realmente se comporta y se integra? Si logramos juntar todas estas aristas, vamos a poder conocer a nuestro cliente realmente de una forma más a profundidad. Pero bueno, ahora, el reto es, ya tenemos toda esta información, o sea, es muchísima. ¿A qué le vamos a dar mayor peso? ¿Cómo identificamos que de toda la información que recolectamos, de todo lo que estamos haciendo, qué es lo más importante? Ahí va a depender del negocio de cada persona. Y es donde tenemos que tener la capacidad de nuestro departamento de toma de decisiones, decirles, para mí esto es prioridad, para mí este tipo de cliente va a pasar, este tipo de aspecto no me genera tanto, que el correo electrónico tenga una reputación neutra en Internet, no me va a afectar tanto como puede ser que la identificación haya salido falsificada. O a mí en temas de operación, mi cliente siempre tiene, como es un trabajador de campo, sus identificaciones están muy maltratadas, entonces a mí me están saliendo semáforos rojos en la verificación de identificación. Yo no voy a ponderar tan alto esto. Entonces tenemos que aprender o entender nuestro negocio, entender a nuestro usuario y definir cuáles son los porcentajes que le vamos a dar a cada una de estas aristas al momento de realizar una verificación y no empezar a rechazar, porque hicimos tan robusto nuestro onboarding que al final del día nadie pasa a través de él. Y para entender un poco más acerca de cómo es que podemos hacer este balance entre experiencia de usuario y seguridad, le voy a pasar la palabra a Josué García, nuestro jefe de innovación, que nos va a hablar acerca de cómo es que podemos hacer un balance entre experiencia de usuario y seguridad. Adelante, Josué. Muchas gracias, Andrés. Excelente tarde a todos y bueno, qué bien que nos acompañen. Sabemos que ya es por ahí la hora de salida de algunos, pero excelente su compañía para continuar aquí con este tema tan interesante. Ahora vamos a hablar un poquito, después de todo el contexto que nos planteaba Andrés, con todos los componentes, los elementos, las aristas que giran en torno a un KYC. Vamos a hablar de ese balance entre la operación y la seguridad. Digo, si bien Andrés recalcaba muchísimo la seguridad o los aspectos de robustez en términos de protección, de privacidad, incluso de regulación, que tiene que tener un perfil creado, un perfil enrolado a través pues de alguna de las empresas que otorguen servicios o productos, principalmente en temas fintech, que es donde creo que recae más la importancia por temas transaccionales, por temas de manejo de dinero o de activos que simplemente pues sí tienen una relevancia, ¿no? A nivel de patrimonio, tanto para el usuario como para el negocio. Pues ahora vamos a atacarlo un poco desde el punto de vista de hacer un balance que abone a esa experiencia de usuario, ¿no? Es decir, no orientarnos a ninguno de los dos polos, que no es que sean opuestos, pero creo que sí son muy diferenciados, ¿no? Entre hacerlo ágil, hacerlo usable o hacerlo muy seguro. Creo que tiene que haber un equilibrio, no podemos distar de cualquiera de los dos y por ello es que debe existir una calibración. Aquí mencionamos un poco de lo que son las herramientas, ya se plantearon algunas, el uso del correo electrónico, el uso de listas de reputación a nivel de, por ejemplo, personas públicamente expuestas o políticamente expuestas, el tema de las identificaciones, validaciones que se pueden hacer en cuestión de open source intelligence, etcétera. En fin, todos esos elementos, atributos y condiciones que tú puedes presentar como condiciones en un enrolamiento, en un perfilamiento de tipo KYC para recibir algún producto o servicio, pues tienen que estar muy bien calibradas y tienen que estar sobre todo definidas en función, aquí recapitulo un poco lo que decía Andrés, del negocio, ¿no? Si bien a alguien puede servirle 10 factores de verificación o de validación, quizá en otro nicho de negocio, en otro caso de uso, pues simplemente con 5, ¿no? Y vamos a ir atacando un poco en estos slides cómo perfilarlo y cómo hacerlo más sencillo para el usuario y, repito, abonarlo a experiencia de usuario. Hay dos conceptos bien importantes
sobre todo en el uso de temas biométricos para un perfilamiento KYC, que son los famosos falsos positivos o falsos negativos, que seguramente muchos de ustedes conocen, en donde pues, si bien tenemos que hacer un equilibrio, ya lo decíamos, o un balance en esa precisión, en esos niveles de confiabilidad y sobre todo de ajuste en los parámetros de un perfil que vamos a estar adoptando o creando, pues tenemos que generar esas condiciones o esos mecanismos que no sean, reitero, ¿no? Ni muy a la seguridad, ni muy a la simplicidad, porque descuidemos algún dato que se nos vaya y que no nos permita hacer un buen perfilamiento o asumamos ahí algún riesgo, corramos algún riesgo económico, social o de algún otro índole. Si quieres, continuamos, Andrés, por favor. Y bueno, me gustaría resaltar algunos retos de ciberseguridad en los que nos enfrentamos en un esquema, en un ecosistema de enrolamiento de perfiles KYC, de sistemas digital onboarding, en el cual partamos de una premisa, ¿no? Bien importante, un sistema que hace uso de biometría simplemente no va a ser fiable al 100%. ¿Y por qué voy con esto antes de orientar quizá un poco a toda la evolución que ha tenido? Les pongo un ejemplo ahí, pues muy famoso en las noticias. En 2013, si recuerdan un poco, pues estaban los primeros iPhone, estaba el iPhone 5, hubo una vulneración a través de un congreso ahí de hackers, de especialistas en seguridad, y a través de una fotografía, fíjense, lograron vulnerar con una fotografía de alta calidad, obviamente, de alta fidelidad, lograron hacer el zoom in a la huella de la Secretaría de Defensa de Alemania, y con esto lograron vulnerar un sistema, ¿no? Y autenticarlo e identificarla. Entonces, es un dato muy interesante porque si bien la biometría apoya, como lo decía Andrés, y creo que hoy está muy evolucionada y cerca de un 100%, no podemos solamente sustentar un perfilamiento, una autorización, una autenticación en ese factor, ¿no? Hay que acompañarlo de diferentes elementos, desde la captura de datos, ya lo decía Andrés, datos sociales, datos de georreferencia, etcétera. Y pues es un término ahí que considero muy importante y que todos debemos tener en cuenta cuando hagamos una implementación o alguna innovación en este sentido. Bueno, hay otro reto muy importante. ¿Qué pasa con los rasgos biométricos? La huella, la cara, incluso la palma, que ya se está detonando un poco ahí esa tecnología. En fin, datos que poseemos, que son parte de nosotros a nivel fisiológico, a pesar de que pareciera que no, pues nadie nos puede cortar el dedo y llevárselo, nadie puede llevar nuestra cara y utilizarla, aunque hagan modelos 3D y demás, es muy complejo por el avance de la tecnología, pero en un avance, en un tráfico de datos, en un envío de datos digitales, al momento de autenticarnos, por ejemplo, con alguna huella o incluso con un reconocimiento facial, al final es información codificada, ¿no? Es información, son datos que van encriptados, que van codificados, que van hasheados, etcétera. Y eso es bien importante también, no perderlo de vista, porque repito, aunque pareciera que ya va muy seguro el KYC per se por usar el tema biométrico, pues cuando viaja en la red puede ser interceptado, ¿no? Así de sencillo, y puede ser utilizado de mala forma para usurpar nuestra identidad, ¿no? Para hacer un fraude o algún robo ahí de nuestros datos, y también es muy relevante cuidarlo. El tema de la privacidad de datos y la trazabilidad. Si bien, repito, en un flujo de perfilamiento, de enrolamiento de datos a través de un sistema KYC, está blindado por temas de datos sociales, datos sociodemográficos, datos biométricos, etcétera. Tenemos que cuidar ese dato que está viajando, ¿no? En materia de todos los involucrados, todas las entidades que están ya sea almacenando, procesando, visualizando o escribiendo en algún lado, hablando de todos los orígenes o destinos que pueden tener en algún momento ese dato. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y ahí es bien importante, por ejemplo, aquí en México,
no perder de vista la ley de protección de datos personales, ¿no? Ya sea en posesión de particulares o en posesión de sujetos obligados. ¿Por qué? Porque simplemente el dato o la información puede viajar de manera segura, pero quizá comercializada, no autorizada, ¿no? En donde a veces se hace mal uso de datos y pues, como decía Andrés al inicio, ¿no? Tú tienes en tu caja negra, que yo diría ya ni tan negra, tienes los datos que ya todo el mundo tiene, ¿no? Te enrolas a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todos tienen tus datos, pero además son comercialmente utilizados a veces sin que leamos esas letras chiquitas, ¿no? Pero nos vamos a temas más críticos en donde empresas o organizaciones con lucro o sin lucro pueden estar haciendo mal uso de tus datos y después no sabes ni dónde se almacena, ¿no? Ni quién los está viendo y para qué tema o para qué sentido los está viendo. Y bueno, hoy me gustaría ahí recalcar un poco también el tema de la biometría facial, que yo creo que hoy en día todos ya nos hemos topado, la mayoría con algún caso de uso, algún ejemplo que en el día a día, pues la cara, ¿no? Desde hoy en cualquier negocio, en cualquier oficina, se puede contar, ¿no? Con una cámara que nos detecte, si bien la temperatura, pero que también nos permita accesar, ¿no? A través de ese factor biométrico que es el rostro. Y aquí vienen elementos bien importantes que me gustaría comentárselos en cuanto a una clasificación a grandes rasgos que se basa en un estándar, que ahorita lo vamos a platicar más adelante, que es basarnos en características de escena, características fotográficas y atributos digitales. Es decir, un rostro cuando se identifica, cuando te permite autenticar en algún sistema, vamos a tener que almacenar y procesar y cuidar muy bien los aspectos de la escena en donde lo estamos tomando, así sea con un celular, con una computadora. Por ejemplo, en el tema de una solicitud de crédito de cualquier producto o servicio, pues hay que cuidar el pose facial, ¿no? Esta es una recomendación del estándar o una mejor práctica, porque pues puede haber ahí inconsistencias si no se toma, por ejemplo, de frente, ¿no? El tema de la expresión también es muy importante. A veces creo que nos puede ayudar también sumarle ahí condiciones de ánimo del usuario que se está enrolando para empezar a trabajar un poco en el backend temas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Temas de minería de datos para ver cuál era el ánimo en el momento en el que el usuario estaba solicitando ese crédito, ¿no? O estaba llenando su perfil. El uso de accesorios, digo, ahí la recomendación más simple es no usar lentes, no usar algún accesorio que nos pueda ocultar, nos pueda tapar alguna parte del rostro y de preferencia pues evitar el cabello que pueda estar encima de la frente, que nos esté tapando algún área del rostro, ¿no? Y en cuanto a condiciones fotográficas, ya que hicimos el ambiente propicio para tomar esa fotografía, pues hay que cuidar obviamente la iluminación, ¿no? Que preferentemente esté en un fondo blanco, por ejemplo, que exista cierta nitidez, que ahí dependemos igual un poquito de lo que es el dispositivo que está tomando esa fotografía. Digo, hoy todos los smartphones creo que tienen una resolución de al menos 2 megapíxeles, que yo creo que ya es suficiente para que podamos hacer una toma de fotografía con condiciones buenas en cuestión de nitidez y cuidar una distancia focal, ¿no? También ahí la norma, por ejemplo, nos recomienda que la cara pues no exceda ese 70-80% del marco de la imagen que se va a almacenar en el sistema, ¿no? Temas de exposición y de saturación, otros temas ya un poco más técnicos, pero que también ayudan o abonan a que la fotografía, pues, en verdad nos produzca valor en ese sistema de KYC, ¿no? Y bueno, atributos digitales, que son estos, ya que tenemos el ambiente propicio, que tomamos la fotografía, hay que verificar que las características ya meramente técnicas del almacenamiento de esta fotografía se puedan guardar de manera correcta y sobre todo en un destino o en un hosting en donde tenga las condiciones de seguridad, que ya hablamos un poquito de ellas, y pues que no sean, que no puedan ser exfiltradas, que no puedan ser manipuladas, que
mantengan su persistencia y la integridad de datos que debe tener todo sistema KYC. Siguiente, por favor, Andrés. Y les mencionaba acerca de dos estándares principalmente, y voy a dar un contexto muy general, ya lo mencionaba un poco Andrés, lo retomo porque es muy, muy relevante. Para el tema biométrico, creo que hay una gran clasificación, ¿no? Uno es factores fisiológicos que podemos tener, que ya los recordamos, fue la cara, la huella, la palma, las venas, la sangre, etcétera. Pero está también el tema de los comportamientos, ¿no? Hoy hay cámaras, hay algoritmos matemáticos y computacionales que nos pueden autenticar o identificar en temas, por ejemplo, de vía pública, con un caminar, con un tipo de correr, incluso con el sudor, por ahí hay algunos esfuerzos. Vamos, esta gran clasificación y gran abanico de oportunidades en materia de biometría que nos pueden permitir sumarlo a un sistema KYC, creo que resaltan dos, ¿no? Que es la huella y que es el rostro. Y por obvias razones, por madurez, por evolución, por esa curva de aprendizaje que ya ha tenido el mercado o la industria tecnológica, creo que lo más evolucionado incluso en materia de regulación, y por eso surgen estos dos ISOs que han tenido diversas mejoras, el ISO IEC 19794, el 2-2011 para huellas y el 5 para facial, que incluso, bueno, ya está plenamente adoptado y muy internacionalizado, diría yo, con el tema de la adopción del ICAO, ¿no? Hablando de múltiples aplicaciones, y creo que esto nos va a llevar ahorita al siguiente slide, pues estos estándares están muy bien aterrizados ya en casos de uso como el tema de seguros, ¿no? De InsurTech, el tema de los préstamos, créditos para un producto, para un servicio, el tema de los neobanks, ¿no? Que hoy está tan de moda que ya no tengas que acudir a un banco a solicitar una tarjeta, y pues ya hay varios ejemplos que no sé si incluso alguien de aquí de ellos nos acompañe, pero bueno, hay tantos casos de uso que ya respetan, ¿no? Y se basan en estos estándares que nos ayudan bastante a robustecer el ecosistema de seguridad de este tipo de plataformas. Y hablamos ya de los temas fisiológicos, de comportamiento, pero nos falta, creo que, un factor importante, ¿no? Así como utilizamos la contraseña, recordar que hay tres pilares para identificarnos, ¿no? O para autenticarnos, que están muy, muy presentes en la tecnología. Es qué soy, qué tengo y qué sé. Entonces, aquí cerramos ese círculo, digamos, con el qué sé. ¿Qué sé? Pues estrictamente un grafo que me ha servido para identificarme a través o desde que tengo en el caso de México, mi INE, ¿no? Mi IFE, y que la plasmé ahí, y que ese es un grafo que ya me permite solicitar o formalizar mi identidad a través de algún papel impreso, pero también ya de forma digital, ¿no? Entonces, aquí hay una premisa bien importante, y es un tip, ¿no? Para todo el sector. Si al comparar dos firmas de forma digital y de forma impresa, resulta que son idénticas o que son iguales, o que el porcentaje o el ratio de diferencia es muy pequeño, hay que tener cuidado, ¿no? Ahí es ojo, es una alerta ahí amarilla o roja, diría yo, porque representa pues una alarma de desviación natural, ¿no? En donde no pueden ser idénticas, no pueden ser, sí similares obviamente, pero ahí pues ya entra el tema de algoritmia para poder procesar esas firmas y prescindir de ese riesgo, ¿no? En donde se identifiquen dos firmas iguales, pues hay que descartarlo o hay que prender esa alerta. Bueno, y al final creo que estos factores de los que hemos platicado nos deben permitir dar esa flexibilidad, ya decía yo, en hacerlo más robusto, en hacerlo más optimizado, en tener más elementos, menos elementos de biometría, de datos de todo tipo, y al final enfocarlo muy bien al caso de negocio, ¿no? Al caso de uso en el que la empresa quiera entregar, en este caso en FinTech, pues algún servicio o producto. Y no nada más ahí, sino
cuidar mucho la experiencia de usuario en todo el ciclo de vida, que es también bien interesante no descuidar, ¿no? Un tema más quizá de mercadotecnia, pero tener todo ese círculo de venta desde el momento en el que tienes ya un cliente, pues mantenerlo cautivo a través de una confianza en saber el cliente que se está procesando de forma adecuada y segura sus datos y que no vas a descuidarlo a pesar de que ya es tu cliente, ¿no? A nivel digital. Siguiente, por favor, Andrés. Y al final queremos compartir con ustedes, y ahorita en la sección de dudas y preguntas, nos gustaría entablar un poquito más la conversación con ustedes, con los que gusten, acerca de una iniciativa que tenemos para presentarla con ustedes en torno a una plataforma de colaboración, que es más que una mesa de opiniones o demás, veámoslo más digitalmente o más de manera tecnológica. Queremos construir una plataforma que nos permita concentrar de manera centralizada cierta información de todos nuestros clientes en el sector fintech y que nos pueda dar esa facilidad de tener un filtro, de tener pues ahí una bandera más acerca de la trazabilidad que tiene el usuario y cómo viene solicitando, ¿no?, productos y servicios en el nicho, en el sector, y tener decía yo, ese esquema de reputación en donde tú puedas decir cómo se ha comportado un usuario con la empresa A, pero cuando llegue a la empresa B, quizá ya no le vas a pedir todos los datos que pediste en la primera empresa porque pues tú ya llevaste a cabo un procesamiento de sus datos y ya verificaste, ¿no?, ciertas condiciones de su enrolamiento, de su esquema KYC, y quizá, obviamente, cuidando mucho el tema de privacidad de datos y toda la trazabilidad que pueda existir detrás, pues tener un esquema más, diría, optimizado y más digerido para los usuarios y obviamente para el sector fintech, ¿no? Entonces, con todo este esquema de verificación y de comportamiento, poder tener un ambiente más ágil, más seguro y sobre todo homologado, que nos permita compartir información sin, no significa compartir clientes, ojo, pero sí compartir esa información que nos pueda facilitar la tarea del onboarding que cada empresa o cada institución tenga, ¿no? Y bueno, con esto queremos dar las gracias. Andrés, ahí te cedo la palabra y repito, agradeceríamos ahí mucho si quieren compartirnos un poco acerca de ello o tema de dudas y preguntas, con mucho gusto las resolvemos las que podamos. Vale, muchas gracias, Josué. Si hay alguna duda o pregunta, pues podemos ahorita responderlas en el chat. Y en lo que llegamos a ese punto, sí, para ir un poco concluyendo, lo que queremos transmitir al final del día con esta plática es que tenemos o nos gustaría que como comunidad fintech viéramos un onboarding, un KYC, el conocer a nuestro cliente, no solo como un tema regulatorio, sino llevarlo un paso más allá, poder otorgarle o ayudar a ese usuario a proteger ese derecho a la identidad, que muchas veces, y nosotros lo damos por sentado, la mayoría de nosotros porque hemos tenido el acceso. Sin embargo, estaba leyendo un reporte de la UNICEF que por cierto estaban mencionando lo de las fuentes. Con gusto les vamos a pasar la presentación con todo y las fuentes para que puedan verificarla. Este reporte de UNICEF estaba reportando que hay infancia, 1 millón de niños que no tienen ni siquiera acceso a una acta de nacimiento. O sea, estamos hablando de niños que van por la vida creciendo sin una identidad. Y nosotros a veces nos la regalamos por jugar un rato Candy Crush. Entonces, se trata de eso, de protegernos entre todos, y al momento de crear este tipo de conocimiento del cliente, de todas sus aristas, proteger sí el negocio,
pero proteger a nuestros clientes, a nosotros mismos y poder evitar si mañana alguien llega con la identidad de nuestro cliente a querer hurtar sus datos o a querer utilizar su información para tener beneficios financieros, pues no pase, ¿no? Y en ese momento estamos beneficiando y evitando problemas mayores. Entonces, es para allá para donde nos gusta utilizar este tema de la identidad para proteger al negocio y a los ciudadanos. Entonces, ahorita veo que creo que ya estamos por ahí en el tiempo, entonces te cedo la palabra, Luz. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad para platicar con todos ustedes, y pues pueden visitar o encontrar más información en latinid.com.mx acerca de nuestros servicios, y pueden escribirnos a ventas o en todas las redes sociales, estamos como LatinID, para que nos puedan contactar. Perfecto, muchísimas gracias Andrés y a Josué, muchas gracias por compartirnos esta información. Gracias a todos ustedes. Si desean más información o la presentación, pueden escribirme, mandarme un correo y nosotros con mucho gusto se las compartimos. También si desean información de LatinID, nos pueden escribir y yo con mucho gusto paso todas sus dudas y preguntas a nuestros queridos amigos Andrés y Josué. Y pues agradecerles nuevamente a todos, a LatinID por supuesto por este webinar tan interesante y bueno que contribuye mucho a tener como ciudadanos, como decía yo, esta información para protegernos, proteger a nuestras familias, proteger nuestra identidad y como tú dices, no andarnos metiendo y regalando nuestra información a todos lados, no por ver una buena oferta ya les doy toda mi información para tener acceso, no es una buena idea, ¿no? Así como la tecnología nos ha ayudado a mucho, pues también hay mayores riesgos. Así es que, bueno, pues con esto terminamos el día de hoy nuestro webinar. Les agradecemos nuevamente a todos y los esperamos el próximo jueves en una sesión más. Muchísimas gracias y que pasen una linda tarde. Hasta luego. Gracias.